Había una vez, en un pequeño pueblo de España, donde las calles eran estrechas y las oportunidades aún más, vivía una joven llamada Águeda. Era una mujer de mirada determinada, de esas que cuando fijan sus ojos en un sueño, no lo sueltan hasta hacerlo realidad. Águeda había crecido viendo a sus padres trabajar la tierra de sol a sol, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Y aunque los amaba profundamente, sabía en lo más hondo de su corazón que ese no era el destino que ella quería para sí misma. Quería más. No por codicia, sino por dignidad. Por la necesidad humana de crecer, de prosperar, de demostrar que era capaz de algo grande. Junto a ella estaba Nuño, su novio desde la adolescencia. Nuño era un hombre callado, de esos que hablan poco pero observan mucho. Trabajaba en lo que podía, arreglando máquinas, ayudando en construcciones, aprendiendo cada oficio que se cruzaba en su camino. No tenía grandes sueños de riqueza, pero sí una voluntad de hierro y manos que nunca se cansaban de trabajar. Cuando Águeda le habló de mudarse a Madrid, de buscar una vida mejor, Nuño simplemente asintió. No porque no tuviera miedo, sino porque creía en ella. Y más importante aún, porque creía en ellos. La despedida del pueblo fue sencilla. Unas cuantas maletas, abrazos de familiares que sabían que quizás no los verían en mucho tiempo, y lágrimas que se secaban rápido porque no había espacio para la nostalgia cuando se está persiguiendo un sueño. Madrid los recibió con su bullicio, su indiferencia, su promesa de oportunidades escondidas entre millones de rostros anónimos. No tenían contactos. No tenían dinero ahorrado más que para pagar 2 meses de alquiler en un cuarto diminuto en las afueras. Solo tenían juventud, esperanza, y una determinación que les ardía en el pecho. Águeda comenzó vendiendo frutas y bocadillos en un pequeño puesto del mercado. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, compraba lo que podía con el poco dinero que tenía, y se instalaba en la misma esquina donde la gente pasaba apresurada hacia sus trabajos. Al principio, apenas vendía nada. La gente ni siquiera la miraba. Pero Águeda aprendió rápido. Aprendió a sonreír aunque tuviera el alma cansada. Aprendió a ofrecer con calidez, a recordar los nombres de sus clientes habituales, a dar un pequeño descuento a la señora mayor que pasaba todos los días. Y poco a poco, su puesto comenzó a tener vida. Cada noche, sentada en el piso de su pequeño cuarto, Águeda sacaba un cuaderno desgastado y anotaba todo. Cuánto había vendido. Cuánto había ganado. Cuánto podía reinvertir. Estudiaba los números como si fueran sagrados, porque para ella lo eran. Cada euro representaba un paso más hacia la vida que soñaba. Nuño la observaba desde el colchón que compartían en el suelo, cansado de su propio día de trabajo físico, pero siempre con una sonrisa pequeña en los labios. Le gustaba verla así, concentrada, invencible. Mientras tanto, Nuño no se quedaba atrás. Aunque no tenía la misma visión comercial de Águeda, tenía algo igual de valioso, habilidad. En cada trabajo que conseguía, ya fuera pintando, instalando tuberías o reparando electrodomésticos, Nuño prestaba atención. Preguntaba. Aprendía. Y guardaba cada centavo que ganaba. No lo gastaba en cervezas con compañeros ni en lujos innecesarios. Lo ahorraba. Lo invertía en herramientas. En conocimiento. En construir, silenciosamente, su propio camino hacia la independencia financiera. Pasaron meses. El puesto de Águeda crecía. Ya no solo vendía frutas, ahora tenía jugos naturales, sándwiches hechos por ella misma durante la madrugada, dulces caseros. Los clientes eran fieles. Algunos hasta la buscaban específicamente. Y con cada pequeño éxito, Águeda sentía que estaban más cerca. Más cerca de tener un ahorro real. Más cerca de poder pensar en algo más grande. Quizás un local pequeño. Quizás contratar a alguien. Los sueños crecían junto con los ingresos. Fue entonces cuando conoció a Anselma. Anselma era una mujer elegante, siempre bien vestida,
que compraba frutas en su puesto un par de veces por semana. Hablaba con seguridad, con ese aire de quien conoce el mundo más allá de los mercados y las calles polvorientas. Un día, mientras Águeda le envolvía unas manzanas, Anselma se quedó mirándola fijamente y le dijo algo que cambiaría todo. Le dijo que tenía potencial. Que era desperdicio verla ahí, vendiendo en la calle cuando podría estar haciendo mucho más. Le habló de una amiga suya, una mujer de negocios llamada Benita, que estaba buscando gente joven, trabajadora, con hambre de éxito, para invertir en ellos. Águeda sintió como el corazón le latía más rápido. Era exactamente lo que había estado esperando. Una oportunidad. Una puerta que se abría. Anselma le dio un número de teléfono y le dijo que lo pensara, pero que no demorara mucho porque oportunidades así no aparecían todos los días. Esa noche, Águeda no pudo dormir. Le contó todo a Nuño, quien escuchó en silencio, con esa expresión pensativa que siempre ponía cuando algo no le convencía del todo. Pero no dijo nada. Sabía que esta era la decisión de Águeda. Al día siguiente, Águeda llamó al número que Anselma le había dado. La voz al otro lado era suave, profesional, persuasiva. Era Benita. Quedaron en verse esa misma tarde en una cafetería del centro de Madrid, una de esas donde el café costaba más de lo que Águeda ganaba en una mañana entera de ventas. Cuando llegó, sintió que no pertenecía a ese lugar. Su ropa sencilla, sus manos marcadas por el trabajo, todo parecía gritar que era una intrusa. Pero entonces apareció Benita. Benita era impresionante. Vestía un traje impecable, llevaba maletín de cuero, y caminaba con esa seguridad que solo da el dinero y el poder. Se sentó frente a Águeda y, sin rodeos, comenzó a hablar de oportunidades, de inversión, de crecimiento exponencial. Le explicó que estaba buscando personas con potencial para dirigir pequeñas empresas que ella financiaba. Le ofreció un local en una zona comercial privilegiada, capital inicial para inventario, incluso un salario mensual mientras el negocio despegaba. Todo sonaba perfecto. Demasiado perfecto. Pero había condiciones. Benita sería la dueña legal del negocio. Águeda sería la gerente, la cara visible, quien lo administraría día a día. Las ganancias se dividirían, pero las decisiones importantes las tomaría Benita. El contrato sería por 5 años, durante los cuales Águeda no podría irse ni emprender por su cuenta en el mismo rubro. Benita lo presentó todo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Como si fuera generosidad pura. Y terminó con una frase que se clavó en el corazón de Águeda como un anzuelo: esto es lo que separa a quienes sueñan de quienes logran. La valentía de dar el salto. Águeda salió de esa reunión con la cabeza dando vueltas. Por un lado, era todo lo que había soñado. Un local real. Capital. La posibilidad de dejar atrás el puesto callejero, el frío de las madrugadas, la incertidumbre de si vendería lo suficiente ese día. Por otro lado, algo en su interior le susurraba que había un precio oculto. Que estaba entregando más de lo que recibía. Esa noche, cuando le contó todo a Nuño, él finalmente habló. Águeda, dijo con voz calmada pero firme, si ese negocio crece, ¿será tuyo? Si después de 5 años quieres hacer algo diferente, ¿puedes? Si ella decide cerrar todo mañana, ¿qué te quedará? Águeda no tenía respuestas. Nuño continuó, no te estoy diciendo que no lo hagas. Solo te pido que pienses bien. El dinero rápido tiene un costo. Siempre lo tiene. Pero Águeda ya había tomado su decisión. Podía sentir la tentación del éxito inmediato, del reconocimiento, de poder llamar a su familia y decirles que lo había logrado. Que tenía un negocio en Madrid. Que ya no era la chica del pueblo que vendía frutas en la calle. Firmó el contrato una semana después. Nuño no dijo nada más. Solo la abrazó y le deseó suerte. Pero algo cambió entre ellos en ese momento. Una distancia pequeña pero real. El negocio abrió con gran fanfarria.
Era una tienda gourmet de productos orgánicos, jugos naturales, alimentos saludables, todo presentado con una estética que atraía a clientes de clase media alta. Águeda trabajaba 12, 14 horas diarias, pero ahora lo hacía en un espacio luminoso, con aire acondicionado, con empleados a su cargo. Se sentía importante. Exitosa. Benita aparecía ocasionalmente, revisaba números, daba instrucciones, y se iba. Siempre con una sonrisa, siempre recordándole a Águeda lo afortunada que era de tener esta oportunidad. Los primeros meses fueron increíbles. El dinero fluía. Águeda pudo mudarse a un apartamento mejor, comprar ropa nueva, invitar a Nuño a cenar en restaurantes que antes solo veían desde afuera. Se tomaba fotos en el local y las publicaba en redes sociales. Los comentarios la llenaban de orgullo. Mira lo que has logrado, le decían. Eres una inspiración. Y ella se lo creía. Se creía que había llegado. Mientras tanto, Nuño seguía su propio camino. Callado como siempre, había dejado los trabajos temporales y se había enfocado en un área específica, reparación y mantenimiento de equipos industriales. Había tomado cursos nocturnos, había invertido en certificaciones, había construido una reputación de ser confiable y competente. No tenía local elegante ni empleados. Solo tenía su furgoneta, sus herramientas y un teléfono que cada vez sonaba más seguido con clientes que lo recomendaban. No publicaba nada en redes sociales. No buscaba reconocimiento. Solo trabajaba, ahorraba y crecía. Un día, Águeda recibió una llamada de Benita. La voz ya no era tan dulce. Le informó que había decidido expandir el negocio, abrir 2 locales más en otras zonas de Madrid, y que Águeda ahora tendría que dividir su tiempo entre los 3. Más responsabilidad, más trabajo, pero el salario seguiría siendo el mismo porque, según Benita, era una inversión en su futuro. Águeda quiso protestar, pero el contrato era claro. No tenía voz ni voto en las decisiones estratégicas. Los meses siguientes fueron agotadores. Águeda apenas dormía. Corría de un local a otro, resolviendo problemas, atendiendo quejas, cubriendo turnos cuando faltaba personal. Su relación con Nuño se volvió casi inexistente. Él seguía trabajando, ganando bien, ahorrando, pero ella ya no tenía tiempo ni energía para compartir con él. Cuando se veían, ella solo hablaba de estrés, de Benita, de lo injusto que era todo. Nuño la escuchaba, pero ya no intentaba aconsejarla. Sabía que no lo escucharía. Entonces llegó el golpe. Águeda descubrió que estaba embarazada. Al principio fue un shock, luego una alegría confusa, y finalmente un terror absoluto. ¿Cómo iba a manejar 3 locales estando embarazada? ¿Cómo iba a mantener el ritmo? Cuando se lo contó a Benita, esperando algo de comprensión, la respuesta fue fría y directa: eso es tu problema personal. El negocio no puede detenerse. Si no puedes manejarlo, tendré que buscar a alguien que sí pueda. Águeda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo ese lujo, ese éxito aparente, dependía completamente de la voluntad de otra persona. No era dueña de nada. Era solo una empleada bien vestida. Y ahora, con un bebé en camino, estaba más vulnerable que nunca. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras en la vida de Águeda. El embarazo avanzaba y con él llegaban el cansancio, las náuseas, los dolores de espalda. Pero Benita no mostraba ni una pizca de compasión. De hecho, parecía molesta, como si Águeda hubiera cometido una traición personal al quedar embarazada. Las llamadas se volvieron más frías, las exigencias más duras. Necesito que estés en el local del norte mañana a primera hora. Hay problemas con el inventario. ¿Por qué las ventas bajaron esta semana? Espero una explicación detallada. Águeda intentaba cumplir con todo. Se arrastraba de un local a otro, ocultando su agotamiento detrás de una sonrisa profesional que cada día costaba más sostener. Pero su cuerpo comenzaba a cobrar factura. Una tarde,
mientras supervisaba la descarga de mercancía en uno de los locales, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sentarse en el suelo. Los empleados la miraban preocupados, pero ella insistía en que estaba bien. Siempre estaba bien. Tenía que estarlo. No podía mostrar debilidad porque sabía que Benita estaba esperando cualquier excusa para reemplazarla. Nuño, por su parte, había notado el deterioro de Águeda. La veía llegar a casa cada noche más pálida, más delgada a pesar del embarazo, más ausente. Intentó hablar con ella varias veces. Águeda, esto te está matando. Deja ese trabajo. Podemos salir adelante. Yo estoy ganando bien ahora. No necesitas destruirte por un negocio que ni siquiera es tuyo. Pero Águeda no podía escucharlo. Su orgullo, ese mismo orgullo que la había impulsado a salir del pueblo, ahora era su cadena. No podía aceptar que había cometido un error. No podía admitir que Nuño había tenido razón desde el principio. Entonces llegó el día inevitable. Águeda estaba en el local principal cuando recibió una llamada de Benita pidiéndole que fuera a su oficina inmediatamente. Había algo en el tono que le erizó la piel. Cuando llegó, Benita estaba sentada detrás de su escritorio de cristal, con una expresión que Águeda nunca le había visto antes. Fría. Calculadora. Despiadada. Águeda, he estado revisando los números, comenzó Benita sin siquiera ofrecerle asiento. Y la verdad es que tu rendimiento ha bajado considerablemente en los últimos meses. Entiendo que estás embarazada y que eso complica las cosas, pero yo tengo un negocio que mantener. No puedo permitirme tener a alguien que no esté 100% comprometida. Águeda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Benita, he dado todo por estos locales. He trabajado sin descanso. Solo necesito un poco de comprensión en este momento. La comprensión no paga las cuentas, interrumpió Benita. He decidido traer a alguien nuevo para que se haga cargo de la gerencia general. Tú puedes quedarte como empleada de medio tiempo en uno de los locales, con el salario correspondiente, por supuesto. O puedes irte. La decisión es tuya. El mundo de Águeda se derrumbó en ese instante. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, toda la distancia que había puesto entre ella y Nuño, todo había sido para nada. No era una empresaria exitosa. Era una empleada descartable. Y ahora, embarazada y agotada, ni siquiera eso. Me voy, dijo Águeda con una voz que apenas reconocía como suya. Se levantó, salió de esa oficina y caminó por las calles de Madrid sin rumbo fijo, con lágrimas que no podía contener. Llamó a Nuño, pero no pudo hablar. Solo lloraba. Él entendió de inmediato. Quédate donde estás. Voy por ti. Cuando Nuño llegó, encontró a Águeda sentada en una banca de parque, con la mirada perdida. No dijo te lo dije. No hizo reproches. Solo se sentó a su lado, la abrazó y dejó que llorara todo lo que necesitaba llorar. Y por primera vez en meses, Águeda se permitió ser vulnerable. Se permitió aceptar que había fallado. Que había elegido mal. Que había perseguido una ilusión de éxito que nunca fue real. Los días que siguieron fueron de profunda reflexión. Águeda no tenía trabajo. No tenía ahorros porque todo lo que ganaba lo gastaba en mantener una apariencia de éxito. Solo tenía a Nuño, quien ahora era la única fuente de ingresos del hogar. Y aunque él nunca se lo echó en cara, Águeda sentía la vergüenza profundamente. Ella que había soñado con ser la proveedora, la exitosa, ahora dependía completamente de la estabilidad que Nuño había construido en silencio. Pero Nuño no la veía como una carga. La veía como su compañera, la madre de su hijo por nacer. Y más importante aún, veía en ella a la mujer que había tenido el coraje de intentar, aunque hubiera elegido el camino equivocado. Todos cometemos errores, Águeda le dijo una noche mientras cenaban en su pequeño apartamento. Lo importante es qué haces después del error. Si te quedas en el suelo o te levantas.
Y Águeda decidió levantarse. Pero esta vez de forma diferente. Ya no con la desesperación de demostrarle algo al mundo, sino con la humildad de quien ha aprendido una lección dolorosa. Volvió a lo básico. Con el pequeño capital que Nuño le prestó, compró un carrito de frutas y jugos naturales. Nada elegante. Nada impresionante. Solo un carrito en un parque popular de Madrid. Al principio fue humillante. Personas que la habían visto en sus fotos de redes sociales, en su local elegante, ahora la veían vendiendo en la calle de nuevo. Algunos hasta se burlaban. Pero Águeda apretaba los dientes y seguía adelante. Porque ahora entendía algo fundamental: el verdadero éxito no está en la apariencia, sino en la autonomía. En ser dueña de su propio destino, aunque ese destino sea un carrito de frutas. Y algo milagroso comenzó a suceder. Los clientes que la habían conocido en su primer puesto, años atrás, comenzaron a regresar. Águeda. Pensé que te habías ido de Madrid. No, respondía ella con una sonrisa sincera, solo di un rodeo. Pero ya volví. Y esta vez vendía con una sabiduría que no tenía antes. Sabía el valor real de cada euro ganado. Sabía la diferencia entre crecimiento sostenible y espejismos de éxito. Nuño, mientras tanto, había dado un paso más en su propio camino. Con los ahorros que había acumulado y la reputación que había construido, abrió su propio taller de reparaciones. No era grande. Solo un espacio modesto en una zona industrial. Pero era suyo. Completamente suyo. Y los clientes llegaban porque confiaban en su trabajo, en su honestidad, en su compromiso. Pasaron los meses y el embarazo de Águeda llegaba a su término. Su vientre crecía mientras su carrito de frutas se convertía, poco a poco, en algo más que un simple medio de supervivencia. Era su redención. Cada mañana se levantaba con un propósito claro: construir algo real, algo que nadie pudiera quitarle. Ya no perseguía la aprobación de extraños en redes sociales. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie excepto a sí misma. Y esa libertad, esa paz interior que venía de la honestidad con uno mismo, valía más que cualquier oficina lujosa. Los clientes notaban el cambio en ella. Ya no era la vendedora ambiciosa que veían de paso. Era Águeda, la mujer que conocía sus nombres, que preguntaba por sus familias, que guardaba las frutas más frescas para sus clientes habituales. Construía relaciones, no solo transacciones. Y esas relaciones se convertían en lealtad. En recomendaciones. En un crecimiento lento pero sólido. Una tarde, mientras acomodaba naranjas en su carrito, escuchó una voz familiar. Era Anselma, la mujer que meses atrás la había conectado con Benita. Llevaba bolsas de compras de tiendas caras y la miraba con una mezcla de sorpresa y algo que parecía lástima. Águeda, ¿qué haces aquí? Pensé que tenías esos locales hermosos con Benita. Águeda respiró profundo antes de responder. Ya no sentía vergüenza. Las cosas no funcionaron como esperaba, Anselma. Pero estoy bien. Estoy construyendo algo propio esta vez. Algo que nadie puede quitarme. Anselma frunció el ceño, claramente sin entender. Pero esto es un paso atrás, ¿no? Después de todo lo que habías logrado. Águeda sonrió con una sabiduría que solo da el sufrimiento superado. No, Anselma. Aquello era una ilusión. Esto es real. Y esa es toda la diferencia. Anselma se fue sin comprar nada, moviendo la cabeza con desaprobación. Pero Águeda no se inmutó. Había aprendido que el éxito que necesita ser validado por otros no es verdadero éxito. Es solo vanidad disfrazada. Nuño pasaba a buscarla todas las tardes cuando cerraba su taller. La ayudaba a guardar el carrito, cargaba las cajas, y caminaban juntos de regreso a casa. Ya no había distancia entre ellos.
El orgullo herido de Águeda había sanado, y en su lugar había crecido una gratitud profunda por el hombre que nunca la abandonó, ni siquiera cuando ella lo había dejado atrás emocionalmente. Una noche, sentados en su pequeño apartamento, Nuño le mostró algo. Era un cuaderno similar al que ella usaba años atrás para anotar sus ventas. Pero este estaba lleno de números mucho más grandes. Contratos firmados. Proyectos futuros. Ahorros acumulados. Águeda, dijo con esa calma que lo caracterizaba, tengo suficiente para que dejemos de preocuparnos por el dinero del mes. Mi taller está creciendo. Tengo 3 empleados ahora. Y todo es nuestro. Realmente nuestro. Águeda lo miró con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de orgullo genuino. Orgullo por él. Orgullo por lo que habían logrado juntos, cada uno a su manera, pero finalmente en la misma dirección. Lo lograste, Nuño. Lo lograste con tus propias manos, con tu esfuerzo, sin atajos. Lo logramos, corrigió él, tomando su mano. Porque tus errores también me enseñaron. Me enseñaron que el camino largo es el único que vale la pena. Que la paciencia siempre vence a la prisa. Que el verdadero poder está en lo que nadie puede quitarte, tus habilidades, tu carácter, tu integridad. Pocas semanas después, Águeda dio a luz a una niña hermosa. La llamaron Esperanza. Y ese nombre no era casualidad. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay espacio para comenzar de nuevo. Para hacer las cosas bien. Con el bebé en brazos, Águeda tuvo que ajustar su horario de trabajo en el carrito. Nuño contrató a alguien de confianza para ayudarla, una joven del mismo pueblo de donde ellos venían, que también soñaba con una vida mejor en Madrid. Y Águeda se convirtió para ella en la mentora que ella nunca tuvo. Le enseñó no solo a vender, sino a administrar, a ahorrar, a invertir inteligentemente. A no dejarse deslumbrar por ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Un día, casi 2 años después de su ruptura con Benita, Águeda recibió un mensaje inesperado. Era de una de las empleadas que había trabajado con ella en los locales. Águeda, pensé que debía saber. Benita cerró todos los negocios. Resultó que estaba endeudada hasta el cuello. Muchas de nosotras quedamos sin trabajo de un día para otro. Sin liquidación, sin nada. ¿Tú cómo estás? Águeda respondió con honestidad. Estoy vendiendo frutas en un carrito. Tengo una hija pequeña. Y soy más feliz de lo que jamás fui en esos locales. Y era verdad. Porque había aprendido que la estabilidad no viene de que tan alto llegas, sino de que tan sólidos son tus cimientos. El negocio de Nuño seguía creciendo. Eventualmente, tuvo que mudarse a un local más grande. Contrató más personal. Se especializó en mantenimiento de equipos para hospitales y edificios comerciales, un nicho que pagaba bien y tenía demanda constante. Y en cada paso, consultaba con Águeda. Ella se había convertido en su consejera financiera, la que revisaba contratos, la que señalaba riesgos, la que lo mantenía con los pies en la tierra. Juntos, como equipo, comenzaron a ahorrar para algo más grande. No por ambición ciega, sino con un plan claro. Querían comprar un pequeño local comercial. No para impresionar a nadie, sino para tener un espacio propio donde Águeda pudiera expandir su negocio de frutas y productos naturales sin depender de permisos callejeros. Pero esta vez, el local estaría a nombre de ambos. Sería suyo. Legal, emocional y financieramente. Y una mañana, 5 años después de haber llegado a Madrid sin nada más que sueños, Águeda y Nuño firmaron la escritura de su primer local comercial. Era pequeño, sencillo, en un barrio de clase trabajadora. Pero cuando pusieron la llave en la cerradura y abrieron la puerta, sintieron algo que ningún lujo prestado jamás les había dado, la satisfacción profunda de haber construido algo real. El día de la inauguración fue modesto. Vinieron familiares del pueblo, amigos que habían hecho en Madrid,
clientes fieles del carrito. No había fotógrafos ni publicaciones en redes sociales. Solo personas reales celebrando un logro genuino. Y en medio de la pequeña celebración, con esperanza corriendo entre las piernas de los invitados, Águeda y Nuño se miraron y supieron, sin necesidad de palabras, que habían ganado. No habían ganado porque tenían más dinero que otros. Habían ganado porque habían aprendido las lecciones correctas. Habían ganado porque eligieron el camino difícil cuando el camino fácil los llamaba. Habían ganado porque construyeron sobre roca, no sobre arena. Esa noche, después de que todos se fueran, Águeda se quedó sola en el local por un momento. Recorrió con la mirada cada rincón. Este espacio modesto representaba años de errores, de caídas, de levantarse una y otra vez. Y finalmente entendió algo fundamental: el verdadero éxito no es cuán rápido llegas, sino cuán firme te mantienes cuando las tormentas llegan. No es cuánto tienes, sino cuánto de eso realmente te pertenece. No es la apariencia de poder, sino el poder real de decidir tu propio destino. Y mientras apagaba las luces de su local, con la certeza de que mañana volvería a abrirlas porque este lugar era suyo, Águeda sonrió. Porque finalmente había encontrado lo que siempre buscó, no la ilusión del éxito, sino su esencia verdadera. Y esa, nadie podría quitársela jamás. La verdadera riqueza, aprendió Águeda, no se mide en oficinas elegantes ni en títulos prestados. Se mide en la libertad de despertar cada mañana sabiendo que lo que has construido es tuyo. Se mide en la tranquilidad de dormir sin deberle tu identidad a nadie. Se mide en el respeto propio que viene de haber elegido la integridad sobre el atajo, la paciencia sobre la prisa, la sustancia sobre la apariencia. Y esa lección, esa verdad dolorosa pero liberadora, es la que Águeda y Nuño llevaron consigo el resto de sus vidas. Y es la que algún día, cuando Esperanza fuera lo suficientemente mayor, le enseñarían también. Porque las mejores lecciones no se aprenden en salones de clase, sino en las batallas silenciosas que libramos contra nuestras propias ambiciones mal dirigidas y en la valentía de admitir cuando nos hemos equivocado. Y en la sabiduría de elegir mejor la próxima vez.